Por primera vez en mucho tiempo no sabía lo que me depararía la mañana siguiente. El engaño. Vela, si quieres vete ya, sugirió Mikey, al tiempo que desviaba su mirada para evitar la mía. Me pregunté cuánto tiempo llevaría comportándose de ese modo sin que yo lo hubiera notado. Era una tarde sin mucha actividad en el local de los Newton. En ese momento solo había dos clientes en la tienda, unos excursionistas verdaderamente aficionados. A juzgar por su conversación, Mikey había pasado con ellos la última hora examinando los pros y los contras de dos marcas de mochilas ligeras, pero no se habían tomado un respiro mientras analizaban los precios y comentaban las últimas historias de sus viajes con cierto afán competitivo. Mikey aprovechó la distracción para escapar. No me importa quedarme solo, me dijo. Aún no había conseguido hundirme en la concha protectora del aturdimiento, y todo me resultaba extrañamente cercano y ruidoso, como si me hubieran quitado el algodón de los oídos. Intenté dejar de escuchar a los risueños mochileros sin éxito. Como te iba diciendo, relataba uno de ellos, un hombre fornido de barba pelirroja que contrastaba mucho con su pelo castaño oscuro. He visto osos pardos bastante cerca de Yellowstone, pero no era nada en comparación con esa bestia. Tenía el cabello enmarañado y apelmazado y parecía llevar puesta la camisa, la misma ropa desde hacía varios días. Posiblemente acababan de llegar a las montañas. Imposible. Los osos negros no alcanzan ese tamaño. Lo más probable es que esos osos pardos que viste fueron oncesnos. El segundo tipo era alto y enjuto, con el rostro curtido y gastado por el viento hasta el punto de parecer una impresionante costra de cuero. De verdad, Vela, tan pronto como se vayan esos, echaré el cerrojo, murmuró Mikey. Si quieres que me vaya, me encogí de hombros. Pero si Agatas es más alto que tú, insistió el hombre con barba, mientras yo recogía mis cosas, grande como una casa y negro como la tinta. Voy a ver si le digo al guardabosques, debería avisar a la gente, porque no estaba arriba, en la montaña. ¿Sabes? Si no a unos pocos kilómetros de donde arranca el sendero. El hombre de rostro de color cuero puso los ojos en blanco. Déjame adivinar. ¿Estabas allí, de camino? ¿No has hecho ninguna comida de verdad o has dormido en el suelo más de una semana? ¿Me equivoco? Mikey, el barbudo miró hacia nosotros y lo llamó. ¿Ya? Te veré el lunes, murmuré. Sí, señor, replicó Mikey al tiempo que se volvía. Dime, ¿has visto recientemente osos negros por aquí? No, no, señor, pero es una buena idea mantener las distancias y almacenar la comida correctamente. ¿Ya vio los nuevos botes a prueba de osos? Solo pesan 1 kilo. Las puertas se deslizaron hacia abrirse del otro lado y dejarme afuera, expuesta al chaparrón. Me acurruqué bajo la chaqueta mientras salía disparada hacia la coche. La lluvia que martineaba sobre el toldo sonaba inusualmente fuerte, pero el rugido del motor no tardó en ahogar todo lo demás. No quería volver a la casa vacía. La última noche había sido particularmente espantosa y no tenía ganas de verme de nuevo en el escenario de tanto sufrimiento, ya que aquello no terminaba, ni siquiera cuando la pena aminoraba lo suficiente para dejarme dormir. Entonces venían las pesadillas, tal como le había dicho a Jessica después de la película. Siempre había tenido pesadillas, pero ahora las sufría cada noche. No eran pesadillas en general, en plural. En realidad era siempre la misma pesadilla. Cualquiera hubiera pensado que habría terminado aburriéndome después de tantos meses, que me habría inmunizado, pero el sueño me aterraba siempre y solo terminaba cuando me despertaba entre gritos. Charlie ya no venía para ver qué ocurría o para asegurarse de que no había ningún intruso estrangulándome ni nada similar. Se había acostumbrado. Es probable que mi pesadilla no hubiera asustado a nadie más. No había nada que saltara y gritara ¡bu! No había zombis, ni fantasmas, ni psicópatas. En realidad, no había nada. Solo un vacío, un interminable laberinto de árboles cubiertos de musgo, tan tranquilo que el silencio se convertía en una presión incómoda en mis oídos.
Estaba oscuro como en el crepúsculo de un día nublado, con la luz justa para distinguir que no había nada a la vista. Siempre estoy corriendo a través de la penumbra sin una dirección definida, buscando algo. Me pongo más y más frenética a medida que pasa el tiempo e intento moverme más deprisa. Parezco torpe a pesar de la velocidad. Entonces llega aquel punto de mi sueño. Sabía con antelación que iba a llegar a él, pero a pesar de ello, no era capaz de despertarme antes. Era ese momento en el que me daba cuenta de que no había nada que buscar, nada que encontrar, que nunca había habido otra cosa que no fuera ese bosque vacío y lóbrego, y que nunca habría ninguna otra cosa para mí. Nada, de nada. Por lo general empezaba a gritar en ese momento. No me fijaba por dónde iba, me limitaba a vagar por las calles vacías y mojadas. Evitaba cualquier camino que pudiera llevarme a casa, pues no tenía ningún otro lugar donde dirigirme. Me hubiera gustado volver a sentirme aturdida, pero no recordaba cómo me las había arreglado para lograrlo antes. Seguía sin olvidar la pesadilla, ni todo aquello que me dañaba. No quería acordarme del bosque. Los ojos se me llenaban de lágrimas, incluso aunque diera cabezazos hasta sacarme esas imágenes de la cabeza. Y el dolor comenzaba en los bordes del agujero de mi pecho. Retiré una mano del volante y rodeé mi torso con el brazo libre para intentar mantenerlo todo unido. Será como si yo nunca hubiera existido. Las palabras atravesaban mi mente, pero sin la claridad perfecta que había tenido la alucinación del día anterior. Solo eran palabras, sin sonido, como las letras impresas en una página. Solo palabras, aunque rasgaran y mantuvieran el hueco del pecho bien abierto. Me salí bruscamente de la vía principal, en una zona ancha que se abría a mi derecha. Estaba consciente de que no podía conducir en aquel estado de incapacidad. Me encogí, presioné el rostro contra el volante e intenté respirar a pesar de mis pulmones. Me pregunté cuánto más podría durar esto. Quizá algún día, dentro de unos años, si el dolor disminuía algo hasta un punto de ser soportable, me sentiría capaz de volver la vista atrás, hacia esos pocos meses que siempre consideraría los mejores de mi vida, y estaba segura de que ese día sentiría agradecida por todo tiempo que me había dado, más de lo que yo había pedido y más de lo que merecía. Quizá algún día fuera capaz de verlo de este modo, pero ¿y qué ocurriría si este agujero no llegaba a cerrarse nunca? ¿Y si las heridas en carne viva jamás se curaban? ¿Y si el daño era permanentemente irreversible? Me rodeé el cuerpo con los brazos y apreté con fuerza, como si nunca hubiera existido. Pensé con desesperación, ¿cómo había sido capaz de hacer una afirmación tan estúpida y tan absurda? Podía haber robado mis fotos y haberse llevado sus regalos, pero aún así nunca podría devolver las cosas al lugar donde habían estado antes de que yo lo conociera. La evidencia física era la parte más significativa de la ecuación. Yo había cambiado mi interior, se había alterado hasta el punto de no ser reconocible. Incluso mi exterior parecía distinto, tenía el rostro cétrino, pálido, a excepción de las ojeras violáceas que las pesadillas habían dejado bajo mis ojos, unos ojos bastante oscuros en contraste con mi piel pálida, tanto como si yo hubiera sido hermosa y se me mirara desde una cierta distancia, ahora podría pasar por un vampiro. Pero ya no era hermosa y probablemente guardaba más parecido con un zombi, como si nunca hubiera existido. Vaya locura, aquella era una promesa que él no podía mantener, una promesa que se rompió tan pronto como la hizo. Golpeé la cabeza contra el volante mientras intentaba apartar la mente de ese dolor tan intenso. Pensar en todo esto me hizo sentir bastante tonta por haberme preocupado de mantener mi promesa. ¿Dónde estaba la lógica de querer mantener un acuerdo que la otra parte ya había violado? ¿A quién le importaba si yo era estúpida y temeraria?
No había razón para evitar la temeridad. Ninguna razón por la que yo debería ser estúpida. Me reí sin ganas para mis adentros, todavía luchando por inhalar aire. La idea de buscar el peligro en Forks me parecía algo con muy poco futuro. Sin embargo, ese estado de ánimo negativo me distrajo y la distracción disminuyó el dolor. Mi respiración mejoró y pude reclinarme contra el respaldo del asiento. Aunque el día estaba frío, tenía la frente perlada de sudor. Me pareció más oportuno concentrarme en el sentimiento de desesperanza en vez de sumergirme en uno de esos recuerdos que eran aún más horribles. Había que ser muy creativo para poner en peligro la vida en una comunidad como Vox, más de lo que yo era, pero me habría gustado hallar alguna vía. Lo más probable es que me sintiera mejor si no respetaba un pacto incumplido de forma unilateral. Si al menos yo también fuera capaz de romper la promesa. Pero ¿cómo podría hacerlo en esta pequeña ciudad sin peligros aparentes? Forks nunca había estado tan a salvo como lo estaba ahora, cuando realmente era lo que siempre había parecido ser, segura y aburrida. Miré fijamente a través del parabrisas durante un buen rato y mis pensamientos se merecieron con mucha lentitud. Parecía que no lograría dirigirlos a ninguna parte. Apagué el motor, que gruñía penosamente después de haber estado en neutral tanto tiempo, y salté fuera del coche hacia la llovizna. El agua fría se entremezcló con mi pelo y desde allí se deslizó por mis mejillas, como lágrimas de agua dulce. Esto me ayudó a aclarar la mente. Me quité el agua de los ojos y continué mirando inexpresivamente hacia la carretera. Reconocí el lugar donde me encontraba al cabo de un minuto de observación. Me había detenido a la mitad de la calle que daba al norte de la avenida Russell. Estaba enfrente de la casa de los Chen y mi coche bloqueaba el acceso a su vivienda. El otro lado vivían los Marks. Sabía que debía mover el coche y después irme a casa. No estaba bien andar vagabundeando como lo estaba haciendo, absorta y herida, convertida en una amenaza suelta por las calles de Forks. Además, pronto alguien se daría cuenta y se lo contaría a Charlie. Inhalé profundamente mientras me preparaba para ponerme en movimiento, cuando un cartel en el patio de los Marks captó mi atención. Era solo un gran trozo de cartulina inclinado hacia el buzón con letras mayúsculas negras garabateadas. A veces la voluntad divina se cumple. ¿Era una coincidencia? ¿Era lo que parecía ser? Lo ignoraba, pero me parecía una sandez creer que las motocicletas desechadas de los Marx, que se oxidaban en el patio delantero, tras un cartel escrito a mano que decía «Se venden tal como están», estuvieran predestinadas a servir a algún propósito superior, simplemente por el hecho de estar ahí, justo donde yo necesitaba que estuvieran. Aunque tal vez no fuera la voluntad divina, sino simplemente que había montones de maneras de arriesgarse, y lo único que tenía que hacer era abrir los ojos para verlas. Temerarias y estúpidas, esas eran las dos palabras favoritas de Charlie para referirse a las motocicletas. El trabajo de Charlie no conllevaba una gran cantidad de atracción o acción comparado con el de los policías de ciudades más grandes, pero los accidentes de tráfico le ocupaban mucho tiempo. Este tipo de eventos no escaseaban en un lugar donde abundan largos tramos de autopista mojada que se retorcían y se zigzagueaban entre el bosque, acumulando algunos muertos uno tras otro. La gente solía evitar esos lugares por todos aquellos enormes camiones que transportaban troncos escondidos entre las curvas. Las excepciones a la regla eran las motos y Charlie había visto demasiadas víctimas, la mayoría muy jóvenes, tiradas en la autopista. Antes de cumplir los 10 años me hizo prometerle que nunca me subiría a una moto. Incluso a esa edad no tuve que pensarlo dos veces para prometérselo. ¿A quién se le podría ocurrir montar una moto en Forks? Sería como darse un baño a 90 por hora. Había mantenido tantas promesas. Ambas ideas germinaron en mi mente. Quería convertirme en alguien estúpido y osado, y también quería romper promesas.
¿Por qué conformarme con una? Eso fue todo lo que tardé en pensarlo. Chapoteé a través de la lluvia hasta la puerta principal de los Marx y toqué el timbre. Me abrió uno de los chicos, el más joven, el estudiante novato. Su cabeza rubia apenas me llegaba al hombro. No me acordaba de su nombre. ¿Vela? Preguntó sorprendido. ¿Cuánto quieren por la moto? Jadeé agitando el pulgar sobre mi hombro en dirección a la exhibición de venta. ¿Hablas en serio? Me preguntó. Pues claro, no funcionan. Suspiré con impaciencia, ya que eso era algo que podía deducirse del cartel. ¿Cuánto valen? Si de verdad quieres alguna, llévatela. Mi madre hizo que mi padre la sacara a la calle para que las recojan como basura. Miré las motos de nuevo y vi que estaban al lado de un montón de hierba cortada y ramas rotas. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Quieres preguntarle a ella? Probablemente sería mejor no implicar a adultos que podrían mencionárselo a Charlie. No, te creo. ¿Quieres que te ayude? Me ofreció. Pesan bastante. Gracias. De todas formas, solo necesito una. Mejor si te llevas las dos, dijo el niño. Quizá puedas aprovechar las piezas de la que no uses. Me siguió bajo el aguacero y me ayudó a cargar las dos pesadas motos en la parte trasera del vehículo. Parecía deseoso de desprenderse de ellas, así que no discutí. De todas formas, ¿qué vas a hacer con ellas? Me preguntó. No han funcionado en años. Me lo imaginaba, repuse al tiempo que me encogía de hombros. Mi capricho, mi fruto de la inspiración del momento, no había llegado a convertirse aún en un plan completo. Tal vez deba llevárselas a alguien. Él resopló. Oh, ese mecánico te cobrará más por arreglarlas de lo que realmente valen. No podía rebatir eso a John. Se había ganado una mala reputación ese mecánico a causa de sus altos precios, tanto que nadie acudía a él salvo en caso de una auténtica emergencia. La mayoría de la gente, si su coche lo permitía, preferiría conducir hasta Port Angeles. Había tenido mucha suerte en ese sentido, aunque al principio había estado preocupada. Cuando Charlie me regaló mi coche, pensaba que por ser tan antiguo no podría mantenerlo en funcionamiento, pero jamás había dado un problema, salvo por un ruido insoportable del motor y por el hecho de que su límite de velocidad eran 80 kilómetros por hora. Jacob Black lo había mantenido en buena forma mientras había pertenecido a su padre Billy. La repentina inspiración me iluminó como un rayo, lo cual no era absurdo si se tenía en cuenta la tormenta que estaba cayendo. ¿Sabes qué? No hay problema. Conozco a alguien que reconstruye coches. Ah, bueno, eso es estupendo, sonrió aliviado. Se despidió agitando la mano sin borrar la sonrisa de los labios mientras yo me marchaba. Era un chico muy agradable. Regresé deprisa y con determinación, a fin de evitar la remota posibilidad de que Charlie apareciera antes que yo, por si alguna casualidad altamente improbable saliera más temprano del trabajo. Atravesé rápidamente la casa hasta el teléfono con las llaves aún en la mano. Con el jefe Swan, por favor, dije cuando su ayudante contestó el teléfono. Soy Bella. Ah, hola Bella, me contestó el ayudante, Steve, amablemente. Voy a buscarlo. Espere. ¿Qué ocurre, Bella? Inquirió Charlie tan pronto tomó el auricular. ¿Acaso no puedo llamarte al trabajo sin que haya una emergencia? Se quedó callado un momento. ¿Nunca lo habías hecho? ¿Hay alguna emergencia? No, solo quería que me indicaras cómo llegar a casa de los Black. No estoy segura de recordar el lugar exacto. Quiero visitar a Jacob. Hace meses que no lo veo. Cuando volví a escuchar la voz de Charlie sonó mucho más feliz. Es una gran idea, Bella. ¿Tienes un bolígrafo? Las indicaciones que me dio eran muy simples. Le aseguré que estaría de vuelta a la hora de la cena, aunque insistió en que no me apresurara. Quería reunirse conmigo en la Push, aunque eso a mí no me convenía nada. Puesto que tenía una hora límite, atravesé a gran velocidad las calles de la ciudad oscurecidas por la tormenta. Esperaba poder encontrar solo a Jacob. Seguramente Billy le iría con el chisme a Charlie si sospechaba lo que me proponía. Mientras conducía pensé que además
Me preocupaba un poco cuál sería la reacción de Billy al verme, si se mostraría excesivamente complacido. En la mente de aquel hombre, sin duda, todo había funcionado mucho mejor de lo que se hubiera atrevido a desear. Su placer y su alivio solo servirían para recordarme a esa persona a la que él no soportaba. Por favor. Hoy no, otra vez. Rogué mentalmente. Estaba agotada. La casa de los Black me resultaba vagamente familiar. Era pequeña, de madera, con ventanas angostas y estaba pintada de un color rojo mate que la asemejaba a un granero diminuto. La cabeza de Jacob asomó por una ventana antes incluso de que yo bajara del coche. No cabía duda de que el peculiar rugido del motor lo había alterado y alertado de mi proximidad. Jacob le estaba muy agradecido a Charlie por haberme comprado el coche. De ese modo lo había salvado a él de tener que conducirlo cuando cumpliera la edad legal para sacar su permiso. A mi padre le gustaba mucho mi coche, pero al parecer para Jacob la restricción de la velocidad era un serio inconveniente. Nos encontramos a la mitad del camino que conducía a la casa. Vela, con una sonrisa entusiasta, se extendió rápidamente por su rostro, y sus dientes brillantes contrastaron vivamente con el tono rojizo intenso de su piel. Nunca lo había visto sin su habitual cola de caballo, pero ahora su pelo caía a ambos lados de su cara como dos negras cortinas de satín. Jacob había desarrollado los últimos 8 meses buena parte de su potencial físico. Había superado ya ese punto en que los blandos músculos de la infancia se endurecen hasta alcanzar la complexión sólida, pero desgarbada de un adolescente. Las venas y los tendones sobresalían en la piel morena, rojiza de sus manos y brazos. Su rostro había perdido la dulzura que yo recordaba, aunque también se había endurecido. Los pómulos se habían afilado a su mandíbula, se había vuelto más cuadrada, había perdido toda la suavidad restante de la infancia. Hola, Jacob. Sentí una desconocida oleada de entusiasmo ante su sonrisa. Fui consciente de lo mucho que me alegraba volver a verlo, y me sorprendí. Le devolví la sonrisa y algo encajó silenciosamente en su lugar con un clic, como dos piezas que se acoplan en un rompecabezas. Había olvidado cuánto me gustaba Jacob Black. Se detuvo a unos cuantos pasos de distancia y lo miré sorprendida, inclinando la cabeza hacia atrás y a través de la lluvia que caía en mares por mi rostro. —¿Creciste más? —le dije asombrada. Se echó a reír y su sonrisa se ensanchó hasta lo inverosímil. 1,90, proclamó con gran satisfacción. Su voz se había vuelto más grave, aunque conservaba el tono ronco que yo recordaba. —¿No vas a parar nunca? Sacudí la cabeza con incredulidad. —Estás enorme. De verdad es que estoy hecho un espárrago. Hizo una mueca. —Entra, te estás empapando. Me indicó el camino y mientras lo hacía retorcía su pelo entre sus enormes manos. Sacó una liga del bolsillo de la cadera y se hizo una coleta. —Papá —dijo en voz alta al traspasar la puerta frontal—, mira quién está aquí. Billy estaba en la pequeña sala cuadrada con un libro entre sus manos. Lo dejó en su regazo e impulsó su silla de ruedas hacia nosotros cuando me vio. —Vaya, pero qué sorpresa. —Cuánto me alegro de verte, Bella. Nos dimos la mano, pero la mía se perdió en su apretón. —¿Qué te trae por aquí? ¿Todo está bien con Charlie? —Sí, fenomenal. Solo quería saludar a Jacob. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Los ojos de Jacob relumbraron al oír mis palabras. Sonreía tanto que parecía que terminaría rompiéndose las mejillas por el esfuerzo. —¿Puedes quedarte a cenar? Billy también se mostraba entusiasmado. —No, tengo que preparar la cena, Charlie. Ya sabes. —¿Puedo llamarlo? Sugirió Billy. Él siempre está de invitado. Sonreí para esconder mi incomodidad. —Volveremos a vernos. Te prometo que regresaré pronto, tanto que terminarás harto de mí. Después de todo, si Jacob lograba arreglarme la moto, alguien tendría que enseñarme a conducirla. En respuesta, Billy sonrió entre dientes. —De acuerdo, quizá la próxima vez. —Bueno, Bella, ¿qué quieres que hagamos? —me preguntó Jacob. —Lo que quieras. ¿Qué estabas haciendo antes de que te interrumpiera? Me sorprendió sentirme tan cómoda ahí. Era un lugar cercano, aunque de una forma distante. No había recuerdos dolorosos del pasado reciente.
Jacob dudó. Justo ahora iba a trabajar en mi coche, pero ¿podemos hacer cualquier otra cosa? No, eso es perfecto, interrumpí. Me encantaría ver tu coche. De acuerdo, contestó él, aunque no muy convencido. Está atrás, en el garage. Mucho mejor, pensé. Agité la mano para despedirme de Billy. Luego te veo. Un espeso conjunto de árboles y maleza ocultaba el garage a la vista de la casa. El recinto en sí estaba formado por un par de grandes cobertizos prefabricados que habían sido adosados eliminando las paredes interiores. Bajo esta cubierta, alzado sobre unos bloques de concreto, se encontraba lo que a mí me pareció un automóvil completo. Al menos no reconocí el símbolo de la parrilla. ¿Qué clase de carro es este? Pregunté. Es un viejo Golf de 1986, un clásico. ¿Y cómo van los arreglos? Está casi terminado, dijo él alegremente, y luego su voz descendió a un tono más bajo. Mi padre mantuvo su promesa de la primavera pasada. Ah, contesté. Pareció comprender mi resistencia a tratar el asunto. Intenté no recordar el baile de fin de cursos del último mayo. Su padre lo había sobornado con dinero y las piezas faltantes del coche para que me diera un mensaje durante el baile. Billy quería que yo guardara distancia de la persona que más me importaba en la vida. Al final todo su interés fue innecesario. Ahora no cabía duda de que estaba absolutamente y totalmente a salvo. Pero yo iba a ver qué podía hacer para cambiar eso. Jacob, ¿sabes algo de motos? Le pregunté. Se encogió de hombros. ¿Algo? Mi amigo Ambry tiene una porquería de moto. A veces trabajamos juntos en ella. ¿Por qué? Bien, fruncí los labios mientras lo evaluaba. No estaba segura de que me mantuviera el pico cerrado, pero lo cierto es que tampoco tenía muchas otras opciones. Hace poco adquirí un par de motos y no están en muy buenas condiciones. Me preguntaba si serías capaz de ponerlas en marcha. Genial, pareció sentirse realmente halagado por el reto. Su rostro resplandecía. Les echaré un vistazo. Levanté un dedo para advertirle. La cosa es, le expliqué, que a Charlie no le gustan las motos. Francamente le dará un ataque si se entera de esto, así que no se lo puedes decir a Billy. De acuerdo. Está bien, sonrió Jacob. Acepto. Te pagaré, continuó. Eso lo ofendió. No, quiero ayudarte. No admitiré que me pagues. Bien. ¿Y qué tal si hacemos un trato? Iba improvisado, sobre la marcha, aunque me parecía razonable. Yo solamente necesito una moto y también hará falta unas clases. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Podría darte la otra moto a cambio de que me enseñes? Genial, dividió la palabra en 2 sílabas. Espera un minuto. Ya tienes la edad legal. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Te lo perdiste, se burló, entrecerrando los ojos con un cierto resentimiento socarrón. Cumplí 16. No es que la edad te lo haya impedido antes, murmuré. Lamento lo de tu cumpleaños. No te preocupes por eso. También yo olvidé el tuyo. ¿Cuántos cumpliste? 40. Resoplé con desdén. Casi. Podríamos hacer una fiesta compartida para celebrarlo. Suena como una cita. Sus ojos chispearon ante la palabra. Necesitaba controlar mi entusiasmo para no infundirle una idea equivocada, pero lo cierto es que me resultaba difícil porque hacía mucho tiempo que no me sentía tan ligera y optimista. Quizá cuando terminemos las motos, que será una especie de autorregalo, añadí. Trato hecho. ¿Cuándo me las traes? Me mordí el labio avergonzada. Las tengo en mi coche, admití. Genial, parecía decirlo sinceramente. ¿Las verá Billy si las traemos aquí? Me guiñó el ojo. Seremos astutos. Nos acercaremos desde el este y caminamos pegados a los árboles cuando quedamos a la vista de la casa, actuando de modo casual, como si estuviéramos de paseo. Solo por si acaso. Jacob bajó rápidamente las motos de la plataforma trasera del coche y las llevó una por una a la maleza donde nos escondimos.
Le resultó muy fácil y viéndola actuar pensé que las motos pesaban mucho menos de lo que yo pensaba. No está tan mal, dictaminó Jacob mientras las empujaba hasta ponerlas a cubierto bajo los árboles. Esta tal vez llegue a valer algo cuando la termine. Es una Harley Sprint. Entonces esa será para ti. ¿Estás segura? Totalmente. Esta otra, sin embargo, va a costar algo de dinero, sentenció, mientras torcía el gesto al examinar el metal. Tendremos que ahorrar para comprar algunas piezas. Nosotros no, disentí. Compraré todo lo necesario si tú haces esto sin cobrar. No lo sé, murmuró. Tengo algún dinero ahorrado, ya sabes, mi fondo para la universidad. A la porra la universidad, dije para mis adentros. No había ahorrado bastante para ir a un lugar realmente bueno. Y además, de todos modos, no tenía intención de irme de Forks. ¿Qué diferencia habría si le daba un pellizco? Jacob se limitó a sentir. Aquello le parecía perfectamente coherente. Me regodé en mi suerte mientras avanzábamos disimuladamente hacia el garaje. Solo un adolescente hubiera estado de acuerdo en engañar a nuestros respectivos padres para reparar unos vehículos peligrosos con el dinero destinado para mi educación universitaria. Él no había visto nada malo en eso. Jacob era un regalo de los dioses.